El final de este libro me ha dejado tan loca que ya me estoy leyendo el cuarto en inglés. Por favor, léete las advertencias porque es un dark romance. Este libro no es para todo el mundo, tiene escenas de marraneo bastante explícitas, además con bastante variedad. Tiene también otras escenas que son bastante explícitas que nada tienen que ver con el marraneo, pero que, oye, hay que tenerlas en cuenta. Y tratan muchos temas que, bueno, infórmate antes, por favor. Pero si te gusta la fantasía, los retelling retorcidos y personajes moralmente muy cuestionables, esta saga es para ti, amiga, amigo, no sé a qué esperas. Vengo a hablaros de La Reina de Nunca Jamás, el cuarto libro de la saga Los crueles niños perdidos de Nicky St. Crow. Es un libro que me ha gustado muchísimo, de hecho me lo he leído en un día, como me suele pasar con esta saga. Y aunque me ha gustado mucho, es verdad que no le he dado la misma puntuación que a los anteriores. Y ahora te explico por qué. Este libro se centra muchísimo más en el personaje de Winnie, nuestra protagonista, Winnie Darling, y su papel dentro de Nunca Jamás. Al hacerse de forma involuntaria con la sombra de la muerte de esta isla, Winnie tiene que adaptarse, conocerse y aceptar una nueva versión de sí misma. En este libro todos los personajes avanzan, pero es verdad que tanto Winnie como Bane son los que tienen un desarrollo bastante potente. Además, este libro introduce muchísimo más el peso político dentro de los distintos reinos de Nunca Jamás, y eso, quieras que no, le da mucha más profundidad a la historia. Nunca Jamás deja de ser solo un escenario para convertirse casi en un personaje más, un territorio que hay que gobernar o destruir. Es verdad que si en este libro vienes buscando el mismo nivel de spicy que en los dos anteriores, sobre todo en el segundo, no te lo vas a encontrar porque es verdad que aquí hay mucho menos spicy. Pero a mí personalmente eso no me ha molestado, porque así le da más protagonismo a toda la subtrama que hay dentro de esta historia, que es increíble. Además, es una subtrama que para mí es tan interesante que agradecí que no se centrase tanto en el marraneo, porque sentía que le quitaba como protagonismo. Por eso para mí este libro no baja de nivel, sino que simplemente cambia el enfoque. Vamos con los personajes. Hay muchísimos personajes y no voy a comentarlos todos, sino que voy a centrarme en los más importantes o en los que yo considero más importantes dentro de esta trama. Empezamos por el que ha sido, si no más, el que más ha sido mi personaje favorito de este libro, Peter Pan. Tiene un arco de transformación muy interesante y además una cosa que me ha gustado mucho es que hemos podido conocer más secretos sobre él, que además se los confiesa directamente al lector. Y quieras que no, pues eso le añade capas al personaje de complejidad y sobre todo de humanidad, eso que él parece odiar tanto. Me ha gustado mucho verlo más en contacto con sus sentimientos, sobre todo con los que tienen que ver con ese acercamiento casi inevitable entre Bane y Winnie. Vamos a hablar de ella. Este libro es Winnie. Es el personaje que más protagonismo tiene porque es quien debe aprender a relacionarse con la sombra de la muerte de esta isla. Me ha gustado mucho esta nueva versión del personaje porque es mucho más guerrera, mucho más impulsiva, y en este libro también sigue con esa desesperación constante por salvar a sus chicos, pero en especial a Bane. El final y la decisión que toma, compartiendo su sombra, me parece muy original y creo que va a ser uno de los principales conflictos del cuarto libro. Cocodrilo, o también conocido como Rock. Y por fin aparece este personaje. En el libro anterior lo mencionaban mucho, pero no teníamos ningún capítulo suyo. Y por fin, en este libro tenemos un montón. Y este tío es un personaje literalmente. Tiene una personalidad súper obstinada, muy marcada, y guarda un secreto que no se revela hasta el final. Esa parte sí que me ha gustado porque me parece diferente, pero no he conseguido imaginármela del todo bien. No sé si ha sido culpa de la descripción o culpa mía, porque en ese momento pues no estaba yo muy imaginativa, que digamos. Aquí en este personaje también tiene el detalle del famoso reloj, y de la misma manera que en la peli de Peter Pan, saca de quicio al Capitán Garfio. Y hablando del Capitán Garfio, aquí vuelve a tener varios capítulos sobre su historia y su punto de vista. Sabemos más de él y lo que siente, pero aún así no me ha parecido uno de los personajes más potentes del libro, ni siquiera el mejor construido. No pasa desapercibido como en el libro anterior, pero tampoco gana demasiado protagonismo. Vamos a hablar de mi personaje más odiado de este libro, y es que no es otra que Cherry. Le he pillado un asco a esta muchacha en este libro. Me ha parecido falsa, interesada y con una doble cara que flipas. Puedo entender su deseo y su ansia por tener un hogar y su miedo a perder lo poco que ya tiene, pero aún así para mí es el peor personaje del libro. Incluso por encima de Tilly, que esta no aparece tanto, pero cada vez que sale la lía pardísima. Pues Cherry en este libro me ha parecido mucho peor. Ahora voy a dar mi puntuación a este libro. Para mí ha sido un libro de 4 estrellas, 4 fueguitos o guindillas, 2 corazones, porque tampoco es que haya habido un romance de estos que tú dices, ¡oh,
Dios mío, me muero de amor. Y 2 gotitas porque ha tenido alguna subtramita triste, pero tampoco es nada que tú digas, madre mía, voy a ponerme aquí a llorar. Denme acciones de Kleenex. Y ya para ir terminando este vídeo os voy a dar una opinión breve. Una de las cosas que menos me ha gustado de este libro es que, a pesar de que te plantean todo como una especie de Juego de Tronos dentro de la propia isla de Nunca Jamás y se centra mucho más en el tema político, lo que menos me ha gustado ha sido la poca relevancia que ha acabado teniendo la familia real Remaldi. Es decir, ellos vienen de fuera, traen a Cocodrilo, vienen a reunirse con Tilly porque quieren recuperar la sombra que tiene Bane, pero al final parece que van a ser un conflicto bastante importante y que va a dar bastante por saco dentro de la historia, pero a excepción de un personaje que dura hasta el final, el resto desaparecen antes de la mitad del libro y además de una forma un poco... Creo que sinceramente podrían haber dado muchísimo más juego que el que han dado, a excepción de Holt, cuyo final me pareció merecidísimo porque menudo idiota y menudo personaje. Sí que me ha gustado, como he dicho, que no haya tantas escenas íntimas, porque considero que la historia tiene muchísimo potencial, mucho más allá del marraneo y el romance, y creo que se trata de un libro puente hacia todo lo que espera en el 4º libro. A mí al final me dejó muñeca, tiesa, mínimo como un múltiplo, verbo to be, tanto que no he podido esperar que el 4º libro se publique en español y ya me lo estoy leyendo en inglés. Tengo muchísimas ganas de ver cómo termina todo, aunque tengo que admitir que también me va a dar penita. Y ahora yo te pregunto, ¿conocías estos libros? ¿Te has leído el último? ¿Y a ti te gusta más Peter Pan o alguno otro de los personajes? Déjamelo en comentarios que te leo.